Leemos en el Salmo 46:10. Estad quietos, conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Vivimos en modo acelerado, como si el mundo se fuera a caer si dejamos de empujar por 2 minutos. Trabajamos, resolvemos, nos preocupamos y en medio de eso sentimos que Dios nos está mirando con el ceño fruncido porque no estamos haciendo lo suficiente. Pero el Salmo 46 se escribe en medio de una crisis. Naciones temblando, montañas hundiéndose, ruido por todos lados y en ese caos Dios dice una frase que suena casi fuera de lugar. Estad quietos. No dice hagan más, esfuércense más, corran más rápido. Dice quietos. Porque el problema no siempre es lo que pasa afuera. Es que cuando estamos agitados por dentro, dejamos de ver quién está en control. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. La quietud no es flojera, es un acto de fe. Es decir, Señor, yo no puedo con esto solo, pero tú sí puedes. Es bajar los hombros y recordar que tu valor no depende de lo que logres hoy, que tu identidad no se rompe si fallas, que Dios no te ama más cuando produces y menos cuando descansas. Jesús lo vivía así. Se levantaba de madrugada a orar, se apartaba a lugares solitarios, dormía en la barca en medio de la tormenta, no porque no le importara a la gente, sino porque sabía que su fuerza venía de estar con el Padre. Hoy necesitas unos minutos sin teléfono, sin pendientes, sin ruido, solo tú y Dios, para recordar que Él es Dios y tú no. Y eso es una buena noticia, porque significa que no todo el peso del mundo está sobre tu espalda. Cuando paras, te das cuenta de algo. Dios no dejó de trabajar mientras tú estabas agotado. Él sigue exaltado, sigue sosteniendo todo y te invita a confiar. Entonces pregunta, ¿qué cosa te está robando la paz hoy? ¿Qué pasaría si por 5 minutos te detienes y le dices a Dios, esto es tuyo, yo confío en ti? Leemos en el Salmo 46:10. Estad quietos, conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Vivimos en modo acelerado, como si el mundo se fuera a caer si dejamos de empujar por 2 minutos. Trabajamos, resolvemos, nos preocupamos y en medio de eso sentimos que Dios nos está mirando con el ceño fruncido porque no estamos haciendo lo suficiente. Pero el Salmo 46 se escribe en medio de una crisis. Naciones temblando, montañas hundiéndose, ruido por todos lados y en ese caos Dios dice una frase que suena casi fuera de lugar. Estad quietos. No dice hagan más, esfuércense más, corran más rápido. Dice quietos. Porque el problema no siempre es lo que pasa afuera. Es que cuando estamos agitados por dentro, dejamos de ver quién está en control. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. La quietud no es flojera, es un acto de fe. Es decir, Señor, yo no puedo con esto solo, pero tú sí puedes. Es bajar los hombros y recordar que tu valor no depende de lo que logres hoy, que tu identidad no se rompe si fallas, que Dios no te ama más cuando produces y menos cuando descansas. Jesús lo vivía así. Se levantaba de madrugada a orar, se apartaba a lugares solitarios, dormía en la barca en medio de la tormenta, no porque no le importara a la gente, sino porque sabía que su fuerza venía de estar con el Padre. Hoy necesitas unos minutos sin teléfono, sin pendientes, sin ruido, solo tú y Dios, para recordar que Él es Dios y tú no. Y eso es una buena noticia, porque significa que no todo el peso del mundo está sobre tu espalda. Cuando paras, te das cuenta de algo. Dios no dejó de trabajar mientras tú estabas agotado. Él sigue exaltado, sigue sosteniendo todo y te invita a confiar. Entonces pregunta,
¿Qué cosa te está robando la paz hoy? ¿Qué pasaría si por 5 minutos te detienes y le dices a Dios, esto es tuyo, yo confío en ti?